Nosotros los seres humanos gustamos de vivir en una ciudad que sea conocida por su orgullo cívico, por su alto estándar de vida y sus oportunidades de trabajo y de descanso y de recreación. Algunos de nosotros hemos nacido en pueblos pequeños, en una villa o en el campo. Y soñábamos en nuestra niñez poder vivir en esas metrópolis, de las cuales se hablaban en antaño, ciudades capitales de renombre: Roma, París, Londres, Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, y podríamos seguir con una lista interminable. Quizás esta es la razón por la que Lot, el sobrino de Abraham, nos dice la escritura que él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Algo tenía de especial esa ciudad que llamó la atención de este varón de Dios. Porque el texto es claro, Génesis 13:12. Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué clase de ciudad era Sodoma? ¿Qué llevó a Lot a poner sus ojos y buscar vivir, colocar su residencia, llevar su familia a vivir a esa ciudad? El profeta Ezequiel nos lo habla. Pero antes de leerlo, coloquémonos en el contexto de qué llevó a Lot a esa ciudad. Génesis 13 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué clase de ciudad era esa? ¿Cuál era el atractivo? El profeta Ezequiel lo pone de esta manera. Capítulo 16 del libro de Ezequiel. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Por qué sobresalía Sodoma? ¿Porque era conocida Sodoma? Por su soberbia, por su abundancia de comida y por su abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Como es tan a menudo cierto de una ciudad de estas características, como lo dice aquí, hoy en día hablamos de ciertos lugares, ciertas ciudades en el planeta que se describen también con el mismo lenguaje, llenas de soberbia, de saciedad de pan y de abundancia. Cuando una ciudad es así, cuando los habitantes de una ciudad se caracterizan por estos rasgos que menciona aquí el profeta de lo que fue Sodoma, leemos en Génesis 13:13 cómo eran los hombres de ella. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. A ese lugar se fue a vivir Lot. A ese lugar llevó a su familia, a su esposa, a sus hijas. Jeremías
dio a entender algo más con respecto a esta ciudad. En el capítulo 23 dice en el verso 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ante esta realidad, estamos leyendo de algo que ocurrió miles de años antes. Son las palabras de Jeremías. Volviendo entonces a cuando esta ciudad existía, nos dice en Génesis 18 con respecto al clamor de Sodoma. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Cuando el Señor encontró, o más bien, cuando los ángeles del Señor visitaron Sodoma, lo que el Señor encontró explica por qué los profetas, aún miles de años después, estaban conmocionados. El pecado de la homosexualidad era practicado por los hombres de la ciudad. Génesis 19, y voy a leerlo en la versión de la palabra de Dios para todos, nos dice, antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. El pecado de la homosexualidad era practicado por todos los hombres en la ciudad. Nos dice el verso 4, viejos y jóvenes, todos los hombres de Sodoma, todos, viejos y jóvenes, rodearon la casa. ¿Y qué le pidieron a Lot? Saca a los hombres que llegaron a ti esta noche porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Los habitantes de la ciudad, hermanos, eran vergonzosa y violentamente obligados sobre las víctimas no dispuestas a que visitaban la ciudad, a que tuvieran relaciones sexuales con ellos. El contexto nos lo dice. Declara nuevamente leyendo el texto completo. Antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Acabamos de leer en la palabra de Dios para todos la versión como lo presenta, que la frase para que los conozcamos no es para tomarse un café, saber de dónde venían, si estaban casados, si tenían hijos. No, la palabra conocer aquí era porque querían tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Homosexualismo. No hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. En otras palabras, eran vírgenes. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot,
y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Increíble. Aún en su ceguera, procuraban encontrar el medio de acceso a la casa para poder practicar sus aberraciones, su maldad, su abominación. Relaciones homosexuales. Se fatigaban buscando la puerta. Ahora, ¿quién era el hospedador? ¿Quién los había cobijado bajo su techo? Lot, sobrino de Abraham. Y la escritura nos lo describe a nosotros en 2 de Pedro 2:7 como un hombre justo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lejos de aprobar la conducta de sus vecinos. Lot, vuelvo y repito, lejos de aprobar la conducta de sus vecinos, que hoy en día es lo que nosotros estamos escuchando en nuestro entorno, los medios de comunicación nos llevan a nosotros a tomar la postura de aceptar y aprobar esta aberración, este acto abominable, esta maldad. ¿Qué hacía Lot? ¿Qué hacía el justo Lot? Dice el verso 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Los hechos qué? Inicuos. En la sociedad de hoy, esos hechos no se ven como inicuos. Se ven como razón para felicitar, entrevistar, felicitarles por ser como son y aún permitirles que celebren su día abominable. Cuando Dios decretó la destrucción de Sodoma, nos dice a nosotros la escritura estas palabras. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Es evidente, hermanos, que Lot no era culpable del pecado por el cual Sodoma se había convertido en símbolo. Pero qué pena. Uno no tiene que participar en los pecados vulgares de una sociedad para contaminarse por esta. Lot se había involucrado demasiado en la vida de Sodoma. Además de la exposición innecesaria del mismo a su mala influencia, comprometió en matrimonio algunas de sus hijas con los hombres de Sodoma y de una manera imprudente puso en peligro la pureza de aquellas que permanecían sin casarse. Sin duda, su conducta posterior y la propia borrachera de Lot y la inmoralidad subsecuente fueron todo el resultado del efecto debilitador de un medio ambiente impío en el cual había vivido. ¿Qué precio el que pagó Lot por su inoportuno traslado a Sodoma? Recordemos, ¿cómo llegó él allá? Génesis 13 nos lo recuerda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar.
antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué precio el que pagó Lot por ir poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta finalmente habitar en medio de ella? Perdió parte de sus hijos. Y las dos que salvó engendraron naciones extranjeras, naciones ateas, naciones impías. El texto nos dice en Génesis 19, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Ven? Demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente, dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Es lo que nosotros hoy en día llamamos incesto. Padre e hija teniendo relaciones sexuales. La hija quedando embarazada de su propio padre. ¿Dónde aprendieron ellas eso? ¿Dónde aprendieron de emborrachar? ¿Dónde aprendieron de que los hijos tenían relaciones sexuales con sus padres? ¿Dónde aprendieron ellas de las hijas concibiendo hijos de sus padres? Del entorno en donde fueron levantados. Sodoma. ¿Qué precio el que pagó Lot por haber ido y colocado su residencia en este lugar? La lectura nos sigue diciendo: y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Lot perdió parte de sus hijos, y las dos que salvó, las dos hijas que salvó, engendraron dos naciones ateas e impías: los moabitas y los amonitas, quienes fueron una espina constante para el pueblo de Dios y también un monumento a la insensatez y a la necedad de Lot. ¿Qué precio el que pagó Lot por haber tomado la decisión de trasladarse a vivir a Sodoma? Y no solamente fue esto, sino que también la escritura nos dice con respecto a su esposa: la perdió. Cuando en desafío de las instrucciones de los ángeles, miró hacia atrás. Dice Génesis 19:17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti,
ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Qué dijeron los ángeles? Escapa por tu vida, no mires tras ti. Pero como tenemos nuestra frase coloquial en nuestra tierra, la curiosidad mató al ratón. Y la curiosidad de la esposa de Lot por mirar hacia atrás, escuchando las explosiones, el fuego que descendía del cielo y destruía la ciudad en la cual había vivido antes, nos dice el verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. No es a la única que le ha ocurrido eso. Hay hijos de Dios quienes, habiéndose escapado del mundo, han tenido espacios en su vida cuando han vuelto a mirar para atrás. ¿Y qué les ha ocurrido? Se han convertido en estatuas de sal. En una sal que ha perdido su sabor y que no sirve ya más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué precio el que pagó Lot? De modo significativo, hermanos, Lot perdió la misma fortuna que había ganado a causa de la ambición, a causa de la codicia que le produjo el escoger la llanura del Jordán, toda de riego, cuando su tío, quien tenía todo el derecho para la mejor tierra, le dio el privilegio de hacer la elección. Recordemos nuevamente, Génesis 13, ¿no está toda la tierra delante de ti? Le dijo Abraham a su sobrino, a Lot, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Esto que estamos leyendo aquí, hermanos, son para nosotros una excelente ilustración posible de la enseñanza del Nuevo Testamento del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo cuando dijo en primera de Timoteo 6, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando Lot hizo su elección, no previó las consecuencias. No pudo ver nada sino el verde de los pastos. Muchos hombres hoy día toman decisiones similares en cuanto al trabajo, en cuanto al lugar de residencia y viendo solamente el verde de los dólares. Y muchos están sufriendo las mismas consecuencias que Lot sufrió. No es incorrecto vivir en una ciudad próspera. No es incorrecto vivir en una ciudad orgullosa y derrochadora. Pero trasladarse a una ciudad por esas razones ciertamente es un error. Pensar en estudiar cierta carrera porque nos va a dar una estabilidad económica, un prestigio social, simplemente por eso,
es un error. Quien quiera que esté considerando cambiar de lugar de residencia debe sopesar cuidadosamente los peligros para él mismo y para su familia. Cualquiera que esté pensando en buscar un trabajo, en estudiar una carrera profesional, debe sopesar cuidadosamente los peligros para él mismo y para su familia y preguntarse si es capaz y está deseando resistir las presiones de una sociedad de esas o de un entorno en el cual vamos a estar. Uno que se encuentre a sí mismo siendo influenciado por su entorno y sienta que no puede resistir a esto, debería hacer lo que Lot hizo al dejar la ciudad. Solo que no debería esperar hasta que sean experimentadas las tristes consecuencias que tuvo que experimentar Lot. El momento es ahora. No importa lo que cueste. Nada ofrecido por alguna ciudad terrenal, nada ofrecido por la educación secular, una carrera universitaria, un trabajo, es digno de poner en peligro nuestra esperanza de esa mejor ciudad que Dios ha preparado para nosotros. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es mi esperanza, hermanos, que si estamos pensando en cambiar de lugar de residencia, sea por esta ciudad, aquella en la cual no hay maldad, no hay pecado, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte. Una ciudad libre de la abundancia de pan, de la ociosidad, del egoísmo, que es lo que encontramos ahora en los lugares donde vivimos. Que esperemos esa ciudad, hermanos. Esa ciudad que tiene fundamentos estables. Porque el que la ha preparado, el que la ha construido, el que la ha diseñado, es nuestro Dios Todopoderoso. Dios los bendiga, mis hermanos.